Cada día matan a 2000 personas en todo el mundo. Y 30 millones sufren lesiones cada año. Pero las cosas podrían mejorar. Ahora en Maravillas Modernas les ofrecemos accidentes de tráfico. Maravillas Modernas. Accidentes de tráfico. Cada día, los hombres y las mujeres policía presencian una masacre. Cada 24 horas, 120 americanos se dejan la vida en las carreteras. En un año, millones de personas sufrirán pérdidas y vidas destrozadas a causa de lo que muchos llamarían accidentes. Ahora hemos dejado de calificar como accidentes de tráfico a los que en realidad son colisiones de tráfico. La mayoría de los choques que hemos visto aquí son debidos a la estupidez de alguien. He visto colisiones traseras, frontales, laterales. He visto camiones volcados, quedando con las ruedas apuntando al cielo. He visto vehículos salirse de las carreteras asfaltadas. Así que en realidad he visto de todo en lo referente a colisiones de tráfico. Por lo menos ya no hay nada que me asuste. Cada año se matan 42.000 americanos, pero el número de muertes comparado con el número de conductores en la carretera jamás ha estado tan bajo. El descenso de muertes al volante es el resultado de la investigación y desarrollo que ha producido carreteras más seguras, equipos de emergencia más rápidos y, por supuesto, mejores vehículos. No obstante, no ha habido nada a lo largo de la evolución de la humanidad que nos haya preparado para enfrentarnos a las fuerzas desatadas durante una colisión. Una colisión frontal ocurre en una décima de segundo. Según me han dicho los médicos, una décima de segundo es lo que se tarda en parpadear. Está a punto de producirse un choque. Un conductor se dirige por una autopista. Sin previo aviso, otro vehículo se incorpora repentinamente al tráfico y el primer conductor tiene apenas un segundo para evitar la colisión. Hunde el freno, pega un volantazo y pierde el control del coche completamente. Afortunadamente para todos, esta es la simulación de una conducción que permite a los investigadores estudiar los factores humanos implicados en los siniestros de tráfico. La mayoría de los conductores no están preparados para enfrentarse a una situación de este tipo. Suelen sentir pánico. Pisarán el freno con fuerza, darán un volantazo, quizás cierren los ojos y esperarán a que todo pase sin pegarse el golpe. Hay tres factores a tener en cuenta en un choque. Un factor será el conductor, que es el factor más evidente. Luego hay que tener en cuenta el propio vehículo y todo el entorno. El mal tiempo, como la lluvia, puede ser un factor. Los conductores no suelen cambiar sus hábitos. Mantienen la misma velocidad sin pensar que la distancia de frenado ha variado. Hay infinidad de razones que provocan las colisiones, pero hay algunas que prevalecen sobre las demás. En el 2001 casi 13.000 personas murieron a causa de la velocidad excesiva, mientras que otros 17.000 murieron por culpa del alcohol. Pero sí hay normas que no nos quedará más remedio que obedecer. Son las leyes de la física. Durante un impacto, el cuerpo humano está sujeto a fuerzas e impulsos que parecen imposibles. Un conductor de unos 90 kilos sin cinturón y chocando a solo 50 kilómetros por hora puede experimentar fuerzas que multiplican por 45 las de la gravedad, golpeando el volante y el salpicadero con una explosiva fuerza de casi 4 toneladas. Y cuando el conductor choca con el interior, no acaba ahí el problema. A menudo el golpe le será devuelto por el coche. Si parte del interior de tu vehículo retrocede, digamos, unos 15 centímetros, este movimiento ocurre en un pestañeo, es instantáneo. Esta es mucha fuerza. Si tu cuerpo colisiona a esta velocidad, tendrás huesos rotos, sin duda, tendrás lesiones en los órganos internos. Los desastres automovilísticos